Esto sucedió cuando llevaba soltera aproximadamente un año. Como soy una persona torpe y que no sale mucho, mi mejor amiga me convenció de probar las aplicaciones de citas. En ese momento pensé que era una buena idea, así que terminé registrándome en un sitio llamado OkCupid. Ahí, simplemente podía platicar con personas por un rato, aprender más sobre ellas, determinar cuáles eran raros y cuáles no. Básicamente, elegir la mejor pareja. Así que conocí a este hombre en esa aplicación de citas. Pasamos unas semanas platicando y conociéndonos más. Parecía relativamente agradable y relajado. Un poco excéntrico, pero no tan raro como otros chicos con los que había platicado. Cuando llegó el momento adecuado, él me invitó a una cita. En ese momento yo estaba muy emocionada de conocerlo, así que dije, claro, ¿por qué no? Le aseguré a este hombre que prefería citas sencillas y discretas. Entonces él sugirió que fuéramos directamente a su casa para que pudiera prepararnos una cena. Después de eso podíamos ver películas de terror independientes. Era algo que a los dos nos gustaba. Se lo conté a mi amiga, la misma que me había sugerido entrar a sitios de citas, y hablamos sobre los riesgos de ir simplemente a su casa en vez de encontrarnos en un lugar público para una primera cita. Entiendo que hacer este tipo de cosas es como lanzar los dados, pero no contaba con ese pequeño detalle de que yo mido 1,85 m y él mide 1,70 m. Sé que no es una gran diferencia de estatura y no me molestó que él fuera más bajo que yo, sobre todo porque eso significaba que probablemente no podría dominarme si algo salía mal en esa cita. Además, debo admitir que me derrito fácilmente por un hombre que sabe cocinar. Eso definitivamente nubló mi juicio en muchos sentidos. Dicho esto, cuando llegué a su dirección, mi amiga y yo desarrollamos un sistema de palabra clave que podíamos usar por mensaje de texto o llamada telefónica. Además, ella tenía todos los detalles de dónde me encontraba, así que si llegaba ahí y algo no estaba bien, podía llamarla o mandarle un mensaje de texto. Le dejaba la palabra de emergencia. Ella pensaría en una razón para que yo me fuera y vendría a recogerme. Como decía, llegué y subimos a su departamento para que pudiera mostrármelo. Él empezó a insistir demasiado en su habitación, diciendo cómo su cama grande me quedaría perfecta, pero solo pensé que eran unas bromas torpes de mal gusto. Luego, lo hice cambiar de tema. Después de eso, me llevó a la cocina. Supuse que estaba a punto de intentar recuperar algunos puntos preparándome algo de comer. Habló sobre lo que era la buena cocina y cómo iba a impresionarme con sus habilidades de chef. Pero en realidad, en ese momento, no había comprado nada para cocinar. Todo lo que había traído para esta cita fue esa botella de vino tinto, afirmando que era carísima. Cometí el error de presentarme con el estómago vacío, pensando que en verdad me iba a cocinar. Así que cuando me di cuenta de que no me iban a dar de comer, estaba muy decepcionada, pero también un poco enojada. Luego, en lugar de entender por qué estaba tan molesta, no dejaba de insistir en la botella diciendo que había gastado $100 en ella y que yo debía ser más agradecida por haberle permitido, en verdad, sacar tanto de sus ahorros para que pudiéramos comprar algo así. No me malinterpretes, me gusta el vino, pero no sé de vinos. Así que para mí, esa cosa pudo haber sido la botella más rara que existe, o la más asquerosa y barata de la licorería más chafa. Nunca lo habría sabido. Así que, en vez de cenar, platicamos mientras tomábamos esa botella de vino que, lo admito, estaba bastante buena. Pero no era algo por lo que yo hubiera gastado $100. La primera señal de alarma que noté fue cuando se hizo evidente que él intentaba emborracharme. Hubo un momento en que, si apenas tomaba un sorbo de mi copa, él ya traía la botella, como para rellenarla, y así servía aún más vino en mi copa. Combinado con el hecho de que ni siquiera preparó la cena, empecé a sentirme realmente incómoda. Todavía pensaba que él intentaba ser romántico o algo así, y que simplemente era tonto en lugar de malintencionado o depredador. Así que después de prácticamente obligarlo a dejarme comer las sobras de una bolsa de papas y unas tostadas, me sentía lo suficientemente sobria como para continuar la cita y ver a dónde nos llevarían las cosas. Quiero decir, él también estaba bebiendo mucho y honestamente siempre pensé que ese tipo de chicos fingían beber o algo así, solo para que la otra persona tomara más. En verdad, él estaba tomando ese vino como agua, así que simplemente empecé a tomar más despacio hasta que todo el vino se acabó. Luego fuimos al sofá para ver algunas películas. Una vez sentados en el sofá, le pregunté qué película había elegido para nosotros. De hecho, él ya había elegido algo y lo mantenía en secreto hasta que yo estuviera en su casa, molestándome todo el día diciendo, te va a encantar esta película, es súper intensa, muy subestimada, o cosas así. También debo admitir que estaba bastante contenta de saber qué había elegido, ya que sabía que tenía buen gusto después de haber compartido muchos de nuestros filmes de terror independientes favoritos. Pero en lugar de una joya de la que nunca había oído hablar,
algo que realmente pudiera interesarme, algo que pudiera salvar lo que había sido una cita bastante patética hasta ahora, él sacó A Serbian Film. Para quienes no lo conocen, esta película básicamente se presenta como la más horrible y gráficamente perturbadora de todos los tiempos. Sé que hay personas a las que realmente les interesa esta película y pueden hablar durante días sobre todas las metáforas, los significados ocultos y las teorías que la rodean, pero personalmente la odio. Es solo una mezcla cada vez más violenta pero sin sentido, de gore y de cine para adultos que no tiene ningún valor después del impacto inicial. Así que, cuando él sugirió ponerla, le pregunté muy amablemente si tenía otra cosa en mente porque ya había visto A Serbian Film y obviamente no me entusiasmaba mucho volver a verla. Pero no, insistió en que la viéramos. Al notar que no estaba muy interesada, intentó decirme que la única razón por la que no me gustó la película era porque no la entendía. Decidí prácticamente en ese momento que este tipo no tendría una segunda cita y aunque estaba enojada por su condescendencia, simplemente mantuve la calma y saqué mi teléfono para enviarle a mi amiga el mensaje de emergencia con la palabra clave para que pudiera terminar con esta cita. En cuanto saqué mi teléfono y empecé a escribir, el tipo levantó la voz y dijo, ¿a quién le estás escribiendo? Su tono y su actitud una vez más confirmaron por qué no tendría una segunda oportunidad. Pero una vez más, mantuve la calma y fingí diciendo, simplemente le estoy avisando a mi amiga que llegaré tarde esta noche. Es algo que mi amiga y yo ya habíamos planeado y que definitivamente funciona. El chico pensó totalmente que iba por buen camino y se tranquilizó de nuevo pensando que le daría lo que esperaba o no sé qué. Unos minutos después, mi heroína me llamó y dio una actuación digna de un Oscar. Dijo que había habido un robo en nuestro departamento. Para que lo sepan, vivíamos por separado. El volumen de la llamada era lo suficientemente alto como para que el chico pudiera escuchar y todo lo que tenía que hacer era actuar con naturalidad y vender la historia. Mi amiga entonces me preguntó si necesitaba que me llevaran a algún lugar y le di la dirección completa de este chico, código postal incluido, solo para hacerle saber sutilmente que alguien sabía dónde me encontraba. Pensé que estaría fuera de peligro en unos 10 o 15 minutos, pero luego mi amiga me avisó que tenía que llevar a su hermanita a algún lugar y que estaba a más o menos 40 minutos de aquí. Me quedé pálida. Resultó que tenía que hacer un mandado para su mamá, cuyo auto estaba en el taller, así que supongo que solo fue mala suerte porque no estaba siguiendo el plan. Pero aún así, estaba bastante horrorizada de pensar que tenía que aguantar 40 minutos más de una película tan asquerosa y además con un tipo que se volvía cada vez más raro y aterrador a medida que se emborrachaba. Durante los siguientes 30 minutos, tuve que soportar las escenas de este tipo dándome toda una tesis sobre por qué A Serbian Film es la mejor película de terror independiente desde El proyecto de la bruja de Blair. Y que la razón por la que es tan horrible es porque es un espejo que refleja una sociedad en descomposición o tonterías por el estilo. Con el paso de los minutos empezaron a suceder cosas cada vez más extrañas y horribles. Pero básicamente llega un momento en el que pasa algo súper desagradable y simplemente diré que hay un niño involucrado. No quiero decirles exactamente qué pasa en la película. Menos por los spoilers y más porque es tan asqueroso que no quiero escribirlo. Pero eso nos lleva a esa parte muy mala de la película, y es entonces cuando el tipo, que está justo a mi lado, empieza a respirar muy fuerte y ruidosamente por la nariz. Por cierto, también insistió en apagar las luces. Lo acepté, claro, pero imagina luego el sonido de una respiración fuerte justo a tu lado, en una habitación oscura. ¿Entienden lo asustada que estaba? Le ordené a mi cuerpo que girara la cabeza lo mínimo posible y obligué a mis ojos a ver lo que él estaba haciendo, y lo vi simplemente mirando la pantalla. Era la primera vez que estaba callado durante casi toda la película. Entonces me volteé hacia él para decirle, ¿estás bien, amigo? Y después de darme ese pequeño gemido extraño de como respuesta, de repente se levantó un poco del sofá para estar más cerca de mí, tan cerca que nuestras caderas se tocaron. Le dije, wow, amigo, es demasiado pronto para ese tipo de movimiento. Pero él solo volvió a gemir y respondió, ¿por qué no? Por suerte, ya casi era la hora en que vendrían por mí, así que pude usar eso como excusa para explicar por qué no podíamos empezar a hacer nada. Y luego él vio exactamente lo contrario, porque yo me iba pronto, sentía que tenía todo el derecho de obtener algo. 2 oleadas de asco me golpearon una tras otra. La primera fue darme cuenta de lo mal que había calculado su pequeño movimiento conmigo, junto con el contacto físico. Ambas cosas me dieron escalofríos. Pero la segunda oleada de grosería me golpeó mucho más fuerte porque fue en ese momento cuando consideré lo que realmente había motivado su pequeño intento de sutileza.
Él observó muy atentamente algunos de los momentos más groseros y obscenos que yo jamás había visto en una película, y eso era lo que quería que entendiera. No puedo exagerar lo asustada que estaba. Recuerdo que me eché un poco para atrás, pero luego él intentó poner su mano en mi muslo. Eso fue demasiado. Me iba de ahí. No me importaba tener que esperar afuera en la calle. No iba a pasar ni un minuto más en el departamento oscuro de ese tipo aterrador. Agarré mi bolso, me levanté y le dije, lo siento, pero tengo que irme. Después de eso, me dirigí hacia la puerta de entrada de su departamento, esperando que no intentara hacer una escena en el pasillo. No me siguió afuera, lo cual honestamente agradezco, pero lo que hizo después fue mucho peor en cuanto a lo aterrador que fue. Imagínate verme caminar por el pasillo del departamento en casi total oscuridad, rezando para que él no estuviera a punto de correr detrás de mí para matarme. Luego todo lo que escucho en la oscuridad es ese aullido. Y cuando digo aullido, me refiero a un «no te vas a ir». Corrí hacia la puerta y logré abrirla después de entrar en pánico pensando que el tipo tal vez la había cerrado con llave de alguna manera. Luego bajé corriendo por el edificio. No podía dejar de imaginarme que me perseguía con un cuchillo o incluso un bate de béisbol o algo parecido, y aunque no lo hizo, ese miedo estaba constantemente conmigo. Incluso cuando salí corriendo a la calle, mirando por encima de mi hombro cada pocos segundos para asegurarme de que seguía estando sola. Luego llamé a mi amiga y le dije que se apurara, y por suerte, ella estaba a solo 1 o 2 minutos de aquí, así que estaba afuera, en el vecindario, a salvo de ese tipo. O al menos, en mi mente, yo estaba a salvo de él, porque no conocía muy bien su vecindario. Durante todo el trayecto en coche, le iba contando a mi amiga cómo una cita que empezó de manera tan floja terminó convirtiéndose en una pesadilla total. Y todo ese tiempo, ella hacía muecas tan fuertes hasta que llegué a la parte sobre esa escena de la película, y cómo reaccionó él. Fue en ese momento cuando empezó a tener miedo por mí, disculpándose por haber tardado tanto en venir a buscarme. Obviamente la perdoné, le dije que no era su culpa, que su mamá había tenido una emergencia con el auto, pero aún así yo estaba bastante alterada después de haber tenido que esperar ahí tanto tiempo. Terminé bloqueando el número de ese tipo antes de que pudiera intentar contactarme de nuevo. Pero después de algunos días en los que el incidente seguía grabado en mi mente, decidí que no era suficiente con solo sacarlo de mi vida. Tal vez eso no me habría hecho daño esa noche. Seguramente ni siquiera intentaría hacerlo, pero algo me decía que era solo cuestión de tiempo antes de que ese tipo hiciera algo que no se pudiera arreglar con un simple bote de helado y una charla entre chicas. Sé que no es ilegal tener una mala cita con alguien y sé que esto podría hacerme parecer una completa Karen en muchos aspectos, pero terminé llamando a la policía solo para contarles lo que había pasado. Estuvieron de acuerdo en que no es ilegal ser malo en una cita, y yo sabía que intentar denunciar la agresión en mi muslo simplemente sería inútil. Pero los policías fueron amables y me dijeron que guardarían su nombre en los archivos por si acaso surgía algo en el futuro, y me agradecieron por contarles mi mala experiencia. Eso me hizo sentir que tal vez pude haber hecho algo para evitar que ocurriera algo realmente grave más adelante, y una parte de mí esperaba que la policía hubiera ido a advertirle. Pero tal vez eso solo sea un deseo ingenuo de mi parte. Lo que sí sé es lo mucho que esa experiencia me dejó completamente harta de las citas en línea durante algunos años, y solo cuando salió Bumble fue que realmente empecé a volver a intentarlo. Sé que no salí herida, y puedo decir que en un mundo donde tantas vidas de mujeres jóvenes son arrebatadas por hombres violentos, lo que pasó esa noche aún me aterrorizó. Nunca habría adivinado que el chico era así después de nuestras pocas semanas intercambiando mensajes en línea. Lo primero que aprendí de eso es que siempre hay que encontrarse en un lugar público que conozcas bien para una primera cita y siempre tener un plan de escape. Eso pasó a finales de los años 90, poco después de haberme graduado de la preparatoria. Primero tengo que contarles una pequeña historia. Conocí a este hombre cuando tenía como 14 o 15 años, él era mayor que yo, nunca supe realmente su edad porque muchas veces me mintió sobre eso. Pero tenía al menos algunos años más que yo. Durante algunos años se convirtió en mi romance de verano más frecuente, pero nada serio. Cuando estaba en mi último año de preparatoria, nos conectamos una noche de invierno y él me pidió que fuera su novia. Me gustaba mucho. Entonces empezamos a salir y él era amable. Me perdí la mayoría de las señales de alerta, como que él se preocupara de que los otros chicos de la clase me notaran si usaba un vestido o algo así. Justo después de mi cumpleaños número 18, nos mudamos juntos. Todavía estaba en la preparatoria y tenía un trabajo después de la escuela, así que pensé que podría manejarlo. También pensaba que sería una pareja ideal y que podríamos tener una vida juntos. Estaba equivocada. Me gradué de la preparatoria y terminé teniendo 2 trabajos. Él seguía renunciando a cualquier trabajo que tenía,
Yo también me estaba preparando para entrar a una universidad local. Estaba decidida a hacerlo todo. Pero después de aproximadamente un año de eso y algunas peleas realmente locas que se volvieron físicas, terminé por volverme insensible a la vida que estaba viviendo ahora. Digo física, pero la verdad es que él era violento físicamente. Entre los abusos físicos, el maltrato mental y la tortura, él me agotó. Sabía que merecía algo mejor. Sabía que él mentía cada vez que me decía que nunca más me haría daño. También le creí cuando me dijo que me mataría sin pensarlo 2 veces. No voy a hablar de todas las veces que me golpeó, pero una de esas veces en particular realmente pensé que iba a matarme. Yo estaba en casa con nuestro pequeño mientras él salía con amigos o no sé qué estaba haciendo. Fue una noche bastante buena. Disfrutaba ser una nueva mamá y me gustaba pasar tiempo lejos de ese hombre. Era relajante. Para esta historia lo llamaré el imbécil. Entonces, el imbécil llegó a la casa más tarde esa noche de invierno y trajo a un amigo suyo. Conocí a ese amigo, pero no muy bien. Llegaron a la casa y todo parecía estar bien. Pero noté que ese imbécil estaba siendo un poco sarcástico conmigo. Era ese sarcasmo falso y amable que usaba cuando quería empezar un conflicto. Así que me preparé para que él pensara en empezar una pelea. Pensé que tener a su amigo aquí sería una especie de red de seguridad, pero estaba terriblemente equivocada. Me aseguré de no hacer nada para enojarlo. Me quedé cerca de mi pequeño y los dejé a él y a su amigo hablar, beber o hacer lo que quisieran. No podía identificar exactamente qué fue lo que lo hizo explotar esa noche, pero lo hizo. Fue lo peor que he visto jamás. Quería golpearme. Me gritó en la cara que me iba a golpear como a un hombre mientras yo sostenía a nuestro bebé. Su amigo lo siguió, o al menos no se apartaba mucho de él. Intenté correr, pero él me bloqueó antes de que pudiera escapar. Dijo que me iba a matar. Vi a su amigo simplemente parado donde estaba, asustado. Le di mi bebé y luego le dije, por favor no dejes que le pase nada. En el momento en que mi bebé estaba en los brazos de su amigo, sentí que me arrancaban el cabello del cuero cabelludo. El imbécil empezó a patearme y golpearme. Me alejé lo suficiente para llegar a la sala donde estaba nuestro teléfono fijo. Llamé al 911 y justo cuando marqué el tercer número, él me levantó y luego me tiró al suelo. Él azotó el teléfono para colgarlo y luego me golpeó en la cara con él. Obviamente pensé que esa llamada al 911 no había funcionado. Empezó a golpearme tan fuerte y a ahorcarme que me desmayaba y veía estrellitas. Todo eso mientras mi cabeza daba vueltas como loca. Miré a su amigo y le supliqué que fuera a pedir ayuda. Él solo se quedó ahí, muerto de miedo. Entonces, el imbécil le dijo que si lo hacía, lo mataría. En ese momento entendí que su amigo estaba igual de asustado y no sabía qué hacer. No estaba enojada con él por no haber ayudado, solo estaba realmente agradecida de que protegiera a mi bebé. Sabía que eso iba a ser el final, que ese imbécil iba a matarme como no dejaba de repetírmelo. No habría tenido ningún remordimiento, tal como me lo había prometido. No iba a dejar que ese imbécil lo tuviera tan fácil. Me defendí, más fuerte de lo que jamás lo había hecho antes. Él estaba bajo el efecto de algo que después supe que le daba una fuerza que definitivamente yo no podía igualar, sin mencionar que pesaba como 45 kilos más que yo. Y yo era una madre que quería ver crecer a su hijo. Mientras él estaba encima de mí, golpeándome en la cabeza y asfixiándome, le agarré los testículos y los retorcí y jalé. Eso no lo detuvo. Estaba tan furioso. Podía saborear la sangre y me sentía tan entumecida. Me golpeaba tan fuerte que ya ni siquiera sentía dolor. Quizá era la adrenalina del momento, no lo sé. Pero de repente los golpes se detuvieron. Ya no sentía que me golpearan la cabeza. Pero extrañamente, escuché un golpeteo. Se alejó de mí y por una fracción de segundo no supe qué estaba pasando. Ni siquiera estaba segura de si seguía viva en ese momento. Finalmente me levanté mientras él me ordenaba que me callara. Los golpes eran de la policía que estaba tocando la puerta. La llamada al 911 quedó abierta. Eso significa que toda esa violencia fue escuchada. El imbécil abrió la puerta y me dijo que me quedara atrás. Empezó a contarle a la policía una historia sobre el bebé que lloraba. Quedé a la vista del oficial, quien me miró y de inmediato arrojó al imbécil contra la pared exterior de nuestra casa. El resto pareció suceder tan rápido. El imbécil fue arrestado mientras un oficial me hablaba y tomaba mi declaración. Uno de los policías me dijo que tenía las peores heridas que había visto en una persona y que era un milagro que todavía estuviera viva. El imbécil me golpeó tan fuerte que tenía un agujero en el labio, así que no podía beber sin que el agua se saliera por ahí. Me llamó desde la cárcel y las palabras exactas que dijo fueron: ¿por qué hiciste eso? Ni siquiera estaba arrepentido en lo más mínimo. Ni siquiera me mintió esta vez y aún así fingió que todo eso era falso. Lo dejé.
Al final, fue condenado a 26 años de prisión. Nunca cumplió esa condena porque se mudó a otro lugar antes de que pudieran arrestarlo. Logró encontrarme y acosarme, pero me mantuve fuerte y lejos de él. Luego, inevitablemente, pasó a su próxima víctima. Realmente sentí muchísima culpa por eso, pero la siguiente mujer también fue golpeada y asfixiada. Pero ella no solo fue golpeada, también fue asfixiada hasta la muerte. Le quitó la vida a alguien y estoy segura de que no le importó en lo más mínimo, como siempre me lo decía. Sé en el fondo que si no me hubiera alejado, yo habría sido a quien él matara. Lamento mucho lo de la familia de esa mujer, ahora él está en prisión. Probablemente sin sentir el menor remordimiento por todo esto. Pero espero que la justicia le llegue de otra manera. Simplemente estoy tan feliz de haberme alejado de él. Me gustaría empezar esta historia diciendo que es mejor prevenir que lamentar. A menudo escucho historias de terror, pero nunca pensé que algún día compartiría la mía. Por razones de privacidad, voy a cambiar los nombres en mi historia. Me llamo Jessica y tengo 15 años. Me gustaría pensar que soy una persona muy cuidadosa. Vivo en Irlanda, en un gran barrio suburbano. Generalmente me gusta salir a caminar todos los días. Es agradable salir de vez en cuando durante esta época invernal. El día comenzó como cualquier otro día. Me levanté alrededor de las 8. Fui a tomar un café e hice un poco de ejercicio antes de ir a clases. En ese momento, una tormenta de nieve llegaba a mi país, así que hacía mucho frío afuera y oscureció alrededor de las 5 de la tarde. Después de terminar un día agotador en la escuela, regresé a mi casa para ver la televisión en mi sala. Al poco tiempo empecé a aburrirme y decidí salir a dar un paseo. Estaba nevando afuera y el paisaje era muy bonito para dar un paseo. No llevé a mi perro conmigo cuando salí de casa. A veces era muy molesto durante los paseos y yo solo quería pasar un buen rato. Caminaba por la acera. Eran alrededor de las 4:30 en ese momento y empezaba a oscurecer. Soy el tipo de persona que es muy perspicaz, pero también paranoica. Creo que es importante serlo de vez en cuando porque eso podría salvarte en ciertas situaciones. Levanté la cabeza para ver a un hombre que caminaba a mi lado. Ya había visto a ese hombre en mi pueblo y siempre me había dado miedo. Siempre tenía un mal presentimiento cuando él estaba cerca. Las otras veces que me lo había cruzado, siempre me miraba fijamente con una sonrisa inquietante en el rostro. No quiero ser demasiado tajante, pero creo que hay algo raro en él. Así que mientras caminaba a mi lado, yo mantenía la cabeza agachada para evitar cualquier contacto visual. Pero podía ver de reojo que me estaba mirando fijamente. Seguí caminando, pero de repente sentí la necesidad de voltear. Cuando lo hice, lo vi mirándome fijamente y me sentí extremadamente mal. Para describirles a este hombre, mide aproximadamente 1,80 m. Parece tener unos 30 y tantos años. Su cabello estaba recogido en un chongo apretado y siempre parecía llevar la misma ropa. Unos jeans, una camisa y una camiseta con zapatos sucios. Mi corazón empezó a acelerarse. Entonces me di la vuelta y seguí caminando. Durante los siguientes 10 minutos podía sentir que me miraba, lo que significaba que probablemente me estaba siguiendo. Me volteé de nuevo para confirmar mis peores temores y él seguía ahí, mirándome fijamente, como una estatua espeluznante en una tienda de Halloween. Nuestras miradas se cruzaron durante 5 segundos antes de que mi reacción de lucha o huida entrara en acción. Mi mente se nubló mientras intentaba decidir qué hacer. Él estaba a solo unos metros detrás de mí y se estaba acercando. Llegué a una intersección y estaba esperando mi turno para cruzar la calle. No había muchos postes de luz en esa calle. Eso me hacía sentir aún menos cómoda. Mientras esperaba para cruzar, escuché que el hombre se acercaba a mí. Esperaba que siguiera su camino, pero no fue así. Hola. Me volteé para mirarlo y solo le di una sonrisa incómoda sin decir una palabra. Él me siguió de cerca mientras cruzaba la calle. Oye. Hola, respondí rápidamente con voz fuerte, sin parecer demasiado emocionada de hablarle. Hola. Seguí mi camino, pero él me seguía y continuaba la conversación. Estoy tratando de deshacerme de los teléfonos en mi casa. Estoy tratando de venderlos. ¿Te interesaría comprar uno? En cuanto terminó su frase, entendí que estaba en peligro. Ese hombre no iba a dejarme en paz, y yo sabía que estaba mintiendo. Puede que fuera joven, pero no era tonta. Así que simplemente respondí, no, gracias. Que tenga un buen día.
Él siguió siguiéndome de cerca y ahora pensaba que era realmente mala suerte que mi teléfono estuviera roto porque no podía llamar a nadie. Entonces empecé a paniquear por dentro. Di una vuelta y noté que no había nadie, ni caminando ni en auto. Fue entonces cuando decidí que iba a salir corriendo. No miré hacia atrás, solo contaba en mi cabeza. 3, 2, 1 al suelo. Sé que no debía hacerlo, pero miré hacia atrás una última vez mientras corría. La luz no era la mejor, pero podía ver claramente que tenía un gran cuchillo de cocina en las manos. Tenía tanto miedo que pensé que mi corazón se saldría del pecho. Me sentía mal, pero tenía que pensar rápido. El hombre me estaba alcanzando. Ya estábamos cruzando mi pueblo en ese momento y podía ver a algunos espectadores a lo lejos. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Sentí una hoja fría clavarse en la espalda. Después de unos pasos más, podía sentir mi sangre corriendo por mi columna vertebral, en el sentido literal de la palabra. Ese enfermo me había apuñalado. Me tambaleaba ligeramente, pero seguía corriendo, aunque estaba gravemente herida y sangrando. Por suerte para mí, había una pequeña comisaría justo enfrente de mi barrio. Sabiendo que era una cuestión de vida o muerte, aceleré hacia la estación de policía. Cuando llegué a la entrada, me volteé para ver al hombre correr en la dirección opuesta. Corrí hacia adentro, completamente histérica, y 2 policías vinieron inmediatamente a ayudarme. Uno de ellos llamó a una ambulancia, mientras que el otro presionaba mi herida. Les expliqué frenéticamente lo que había pasado con el hombre. La ambulancia llegó y me llevó al hospital. Estaba en shock y tan abrumada por la situación. Todo parecía tan irreal. Afortunadamente, la puñalada no fue muy profunda y desde entonces me he recuperado por completo. Di una descripción detallada del hombre y expliqué que ya lo había visto antes. Debió huir a algún lugar lejano, porque hasta donde sé, nunca lo atraparon. Esa fue la última vez que salí a caminar sola. No uso mucho las aplicaciones de citas, pero en ese entonces, cuando las usaba, hubo un momento que realmente me marcó. Había hecho match con una chica muy bonita, sencilla y que parecía simpática. Platicamos y rápidamente le propuse que nos viéramos en persona. Seguramente íbamos a pasar una noche tranquila, pensé. Habíamos acordado cenar juntos para conocernos mejor y decidimos ir a un restaurante americano sencillo, un lugar al que fui una vez y que probablemente cerró más tarde ese mismo verano. Nos sentamos en la parte de atrás del restaurante y esta chica se deslizó junto a mí sin pensarlo 2 veces, lo cual fue un poco extraño, pero no fue lo más raro que me pasó esa noche. Hablábamos de todo y de nada y de repente sentí sus dedos deslizarse en la palma de mi mano. Por alguna razón fingí no darme cuenta. Bueno, de todos modos, ella no intentaba tomarme de la mano, considerando que acabábamos de conocernos, ni siquiera hacía 2 minutos. No, mientras eso pasaba, la mesera regresaba hacia nosotros para tomar nuestra orden. Y ahí, los dedos de la chica se deslizaron entre los míos para sujetarme aún más fuerte. Bueno, en ese momento no dije nada. Y ni siquiera crean que esa es la parte más extraña. Durante toda la comida no me soltó la mano. Incluso me decía cosas un poco extrañas como, ¿puedes apretarme la mano un poco más fuerte? La miré de forma extraña y entonces continuó diciéndome, vamos, tienes las manos tan grandes comparadas con las mías, que son tan pequeñas, realmente puedes apretarme la mano muy fuerte. Y no sé por qué, pero obedecí porque pensaba que era linda. Luego sonreía y sacudía mi muñeca de un lado a otro, como si estuviéramos de paseo o algo así. Pero en serio, lo que es increíble es que esa chica nunca me soltó la mano durante toda la comida. Hicimos lo que pudimos para comer con una sola mano. No les recomiendo intentarlo, es realmente difícil, pero ella seguía apretando mi mano, así que no podía hacer nada. Todo lo que me decía era que al final ella no era tan linda después de todo. Ella simplemente estaba loca. De hecho, la gente de las otras mesas nos miraba con caras de confusión, como diciendo, ¿qué está pasando en esa mesa? Luego ella continuó diciéndome, pero eres muy fuerte, podrías lastimarme de lo fuerte que eres. Y agregó algo que me puso la piel de gallina. Ella me preguntó si podía hacerle daño. ¿Pero qué?
En ese momento ni siquiera sabía qué responderle, y entonces ella me dijo, quiero que me rompas los huesos. Bueno, ahí sí que empezó a ponerse realmente aterrador. Es como si quisiera que realmente le hiciera daño. Y al final, eso fue la gota que derramó el vaso. Retiré mi mano de la suya y lo que parecía ser una chica normal resultó ser una completa loca. Me levanté y fui a pedir la cuenta. Ella me suplicaba que me quedara y que no me fuera, y se reía diciéndome que todo era solo una broma, que estaba exagerando y que yo no entendía. Pagué la cuenta, salí y nunca volví a ver a esa mujer. Ni siquiera tuve que bloquearla en la aplicación porque la eliminé de inmediato. Sin embargo, a veces no puedo evitar preguntarme qué era lo que realmente quería. Soy una mujer muy extrovertida, pero soy más alta que la mayoría de los hombres, así que es cierto que me cuesta trabajo tener citas. Dicho esto, estuve en todos los sitios y aplicaciones de citas que conocía, y eso durante al menos 5 años. Es la manera más fácil de hablar con gente, pero hay que decir que conocer personas a través de aplicaciones lleva a encuentros bastante extraños. Una de esas citas ocurrió cuando acepté una invitación de uno de los hombres más bajitos que he visto en mi vida. No tengo problema en salir con hombres más bajos que yo, pero me siento bastante incómoda cuando son demasiado bajitos. Personalmente mido 1,80 y tengo sobrepeso, y el chico en cuestión medía 1,63 y pesaba quizás 50 kilos. A pesar de la gran diferencia de estatura, parecía bastante amable, teníamos mucho en común, habíamos hablado mucho y parecía tener una vida normal y bastante en orden. Muchos hombres y mujeres en los servicios de citas en línea no tienen ni trabajo, ni coche, ni casa, o incluso a veces ni salario, así que cuando conocí a este hombre pensé que le daría una oportunidad y que intentaría superar el prejuicio que tenía. Decidimos ir a tomar algo a un bar, resultó ser amable, la pasamos bien, pero al final empezó a hacerme comentarios extraños sobre mi estatura y sobre mi peso. Pensé que tal vez solo estaba un poco incómodo o era torpe. No parecía malintencionado, pero no dejó de hacerlo en toda la noche. Cada palabra que decía era un cumplido sobre mi estatura o una crítica. Se estaba volviendo cada vez más incómodo para mí, hasta el punto en que ya ni siquiera podía disfrutar el momento con él. De una manera extraña, entendí lo que las chicas querían decir cuando se quejaban de ser tratadas como objetos. Bueno, eso era, se siente como si no fueras una persona en absoluto. Hacia el final de esa noche, me dijo que tenía un fetiche relacionado con ser levantado y abrazado por mujeres más altas que él. Incluso agregó que ya nada más lo satisfacía y que había sido así durante años. Bueno, está bien, cada quien lo suyo. Algunas personas tienen fantasías bastante atípicas. Al menos podía entender un poco lo que le atraía físicamente de mí, y de hecho, por eso acepté verlo de nuevo para una segunda cita. Mientras esperábamos para vernos de nuevo, seguíamos escribiéndonos mensajes y él no dejaba de decirme cuánto ansiaba que lo levantara con mis brazos grandes, e incluso me preguntó si podía levantarlo por encima de mi cabeza. Al final se volvió el único tema de conversación y les confieso que eso me desconcertó un poco. Le dije amablemente que ya no estaba interesada y hay que decir que lo tomó bastante bien. Me esperaba el comportamiento clásico del tipo «no, tú eres la única para mí» o «no, estás diciendo tonterías» o incluso insultos. Pero lo juzgué un poco demasiado rápido porque, al final, resultó ser un tipo bastante decente, solo un poco descarado con su fetiche por las mujeres altas, pero ni siquiera eso era lo más extraño. Lo peor fue cuando hice match con otro chico en esa aplicación y nunca tuvimos la oportunidad de conocernos porque nunca se llegó a hablar de una cita. Hablamos brevemente, luego desapareció durante unos meses y un día volvió a aparecer. En mis solicitudes de mensajes se disculpó por su ausencia y me explicó que ahora estaba en una relación con alguien de la aplicación que había conocido poco tiempo antes. No hay problema, para eso estamos todos en las aplicaciones, ¿no? Pero siguió contándome sobre su vida, explicándome que él y su ex habían terminado, pero que a veces todavía hablaban de vez en cuando. Bueno, está bien, no sé por qué me contaba eso, pero pronto lo iba a entender porque me explicó que había poca complicidad entre ellos dos y quería saber si yo podía unirme a ellos para formar una relación de 3. Fue aterrador e incluso degradante para mí,
pero me repugnó tanto que me mantuve alejada de todo ese tipo de servicios, aplicaciones de citas o sitios web durante mucho tiempo. Afortunadamente, al final conocí a una pareja con la que todavía estoy y ahora soy muy feliz. Tenía un trabajo de escort completamente legal que me daba un salario decente, pero también me dejaba mucho tiempo libre. ¿Era un buen trabajo? No realmente. ¿Era divertido? Probablemente no. Y además, estaba en una etapa bastante extraña de mi vida donde el peligro equivalía a emoción. Como siempre había tenido aventuras casuales como parte de mi trabajo, a veces usaba aplicaciones de citas para pasar el tiempo. Tenía en mente que el trabajo era trabajo. Los hombres me pagaban para ayudarme a pagar mis cuentas. No eran personas con las que me iba a involucrar emocionalmente. Pensaba que podría encontrar un novio casual a través de una aplicación de citas que, tal vez, aceptara mi trabajo y mi estilo de vida. Hice match con un chico por el que tenía sentimientos, sin entrar en detalles. Se veía y hablaba como los chicos con los que soñaba. Cumplía tan bien con mis expectativas que incluso se lo ocultaba a mis amistades. Pensaba que si compartía mi nueva relación, bueno, de alguna manera la retrasaría. Como si alguna de mis amigas pudiera quitármelo antes de que pudiera concretar las cosas con él. Viéndolo en retrospectiva, quizá pensaba que era demasiado bueno para ser verdad. Digamos que eso es lo que llaman bombardeo de amor. Es la fase de luna de miel donde dos personas ven las versiones más perfectas una de la otra, aunque las cosas rápidamente se arruinan por la realidad. Desafortunadamente eso fue lo que me pasó porque quería hablar con ese chico a toda hora, y eso incluso empezó a afectar mi trabajo. Al final cedimos y decidimos organizarnos para vernos, pero él quería que no nos viéramos en un bar o en un restaurante. Me dio directamente su dirección y fui a su casa para pasar una noche con él. Fue explosivo al principio, literalmente desde el momento en que nos conocimos. Fue apasionado, fue intenso, no tenía nada que ver con lo que vivía en el trabajo. Con él realmente pude soltarme y dejarme llevar. Hice todo lo que quería hacer con mi novio. Sin embargo, él cambió a medida que las cosas se volvían cada vez más serias. Empezó a hablarme de una manera que realmente no me gustaba. Me hablaba de manera vulgar desde el principio, pero cada vez iba más lejos. Era cruel y degradante. Y honestamente eso empezaba a darme miedo. Realmente no sabía qué decir ni cómo responder. Empezó a hablarme sobre el lugar donde trabajaba, sobre lo que hacía durante mis horas de trabajo. De repente me di cuenta de que no era un encuentro casual en una aplicación. Ese hombre debía conocerme porque me dio detalles sobre el club donde trabajaba. Realmente tomó un giro trágico el día que intentó agarrarme del cuello. Al final lo logró y me lastimó tanto, me agarró tan fuerte que casi pierdo el conocimiento. No había absolutamente nada que pudiera hacer salvo ceder e intentar sobrevivir y respirar. Voy a mantener esta parte de la historia breve porque es un mal recuerdo para mí, pero las pocas personas a las que se lo he contado todas me han dicho que seguramente debía haberme desmayado porque realmente no recuerdo todos los detalles. Después de eso, insistió en que me quedara a pasar la noche en su casa y realmente fue una noche traumática. Cada vez esperaba lo peor. Me preguntaba si me iba a golpear, si me iba a estrangular de nuevo. No sabía qué esperar, pero sí sabía lo que podía pasar. Cuando finalmente logré escapar, fui directamente con mis colegas, quienes, por cierto, no fueron muy solidarios. La mitad de ellos ni siquiera me creían y la otra mitad me aseguraba que seguramente era un malentendido, que yo había malinterpretado las intenciones del tipo. Algunos de ellos incluso me dijeron que conocían al tipo en cuestión y me prometieron que no era su estilo hacer eso. Ya era horrible haber vivido esa situación y haber escapado de ella, pero además quedaba como la culpable ante los ojos de los demás. Luego fui con mis verdaderos amigos, personas que conocía fuera de mi trabajo, y ellos sabían a qué me dedicaba para ganarme la vida, y de alguna manera echaron la culpa a eso, diciendo que nunca debía haber trabajado en ese ambiente y que necesariamente terminaba en situaciones como esa. Pero me aconsejaron ir a la clínica para hacerme pruebas, algo que podía hacer dentro de mis posibilidades y que daría resultados prácticos. No sabía qué me había hecho ese tipo cuando perdí el conocimiento. Me había agredido, estaba embarazada, ahora tenía una ETS. Tener un poco más de información sobre lo que pasó esa noche me daba una sensación de tranquilidad.
Me hice las pruebas, luego estuve esperando en la sala de espera hasta que salieron los resultados. Estaba tranquilo y bastante cómodo ahí. Me perdí en mi teléfono hasta que recibí un mensaje de texto. Era una captura de pantalla de mi perfil de Tinder y había mensajes que yo había enviado a otras personas. Así que, de alguna manera, el tipo que me había agredido consiguió mis datos de acceso y encontró mis mensajes. Los había enviado a otras personas para burlarse de mí, y después de lo que había vivido no pude resistir. Me derrumbé en llanto. Después de ese incidente, dejé el campo en el que trabajaba. Se estaba volviendo demasiado peligroso para mí, y además nadie me tomaba en serio. Pero lo que quería decirles al contarles mi historia es que no dejen que nadie les diga lo que deben ser o no ser. No cometan el mismo error que yo cometí. No vayan a la casa de alguien en una primera cita. Reúnanse siempre en un lugar público y, sobre todo, no confíen en las aplicaciones de citas. Usé aplicaciones como Tinder y otras cosas por el estilo cuando era más joven y soltera. Un día hice match con un hombre que era casi 10 años mayor que yo, cuando yo solo tenía 21 años en ese entonces. A pesar de la diferencia de edad, que al principio me desconcertó un poco, conectamos muy bien. Muchos de nuestros intereses coincidían y hasta habíamos asistido a algunos de los mismos conciertos. Tener tantas cosas en común con un hombre mayor fue un verdadero impulso para mi autoestima. En tan solo una semana dejó muy claro que quería que me enamorara de él. De verdad parecía alguien que solo quería ser cariñoso con otra persona. Más tarde insinuó que deberíamos mudarnos juntos. Empezó a hacer una lista de nuestras cosas personales, revisando lo que teníamos duplicado y lo que no teníamos y deberíamos comprar. Fue lindo, es como una manera divertida de conversar. Lo que realmente me conmovió fue cuando me dijo que estaría feliz de adoptar a mi hija. Fue algo enorme para mí que alguien me dijera algo así porque, aunque era joven en ese entonces, sobre todo acababa de convertirme en madre. Él escribía todas las tareas y los roles que estaría dispuesto a asumir, lo cual correspondía perfectamente a mis expectativas. Era como un sueño hecho realidad. Él me dijo todo eso incluso antes de que nos conociéramos en la vida real. Fue solo después de 7 días de conversar por mensajes. Pensándolo bien, creo que fue una de las cosas más psicópatas que puedo imaginar. Porque es cierto, yo era joven y atraía a personas extrañas en las aplicaciones de citas, pero nadie debería decirte eso después de solo 7 días de hablar contigo. Es realmente raro decir cosas así. Finalmente, nos encontramos en un buen restaurante para cenar y simplemente pasamos el rato durante 2 horas. No hay otra manera de describirlo. El chico con el que hablaba por mensajes ya no estaba ahí para nada. Yo intentaba mantener la conversación, pero él solo asentía con la cabeza, la movía de un lado a otro y a veces ni siquiera reaccionaba a lo que le decía. Él solo se limitaba a mirarme de una manera aterradora, incómoda, con una mirada vacía y sin emoción, simplemente mirándome directo a los ojos. Si desviaba la mirada hacia otra parte de mi rostro, mantenía la misma mirada fija e implacable hasta que sus ojos se movían de nuevo. Nunca había visto algo así en toda mi vida. Compartimos la cuenta y me fui a mi casa. Seguimos comunicándonos por mensajes de texto durante otra semana mientras yo luchaba por hacerle entender que ya no estaba interesada y que, honestamente, lo encontraba raro. Él mencionaba que teníamos que vernos de nuevo, que debíamos planear una segunda cita, lo que finalmente me obligó a decir la verdad. Tuvimos una conversación de aproximadamente 1 hora sobre básicamente lo mismo, el hecho de que yo no estaba interesada y que ya no quería hablarle ni verlo. Él decía que no entendía y de nuevo me repetía cosas lindas. Él retomaba su discurso elogioso y asfixiante. Finalmente logré hacerle entender que realmente se había terminado. Aún así, lo tomó bastante bien. No me suplicó ni me pidió vernos una última vez de verdad. En realidad, simplemente dejó de hablarme por completo. Nunca volví a saber de él. A pesar de ese silencio, nunca olvidé esa mirada maldita que tenía. Una mirada oscura, penetrante. Me miraba fijamente sin parpadear. Podía sentir mi corazón latir cada vez más fuerte mientras él me miraba. A veces me pregunto qué pensaba mientras estaba sentado ahí, mirándome de esa manera. La historia se desarrolla en una época en la que las aplicaciones de citas todavía eran bastante nuevas en la vida social. Principalmente se usaban para encuentros casuales, para fiestas o incluso relaciones pasajeras.
Empecé a usar varias de esas aplicaciones probablemente por presión social o incluso por simple curiosidad, pero también fue en parte porque había visto a mis amigas terminar en pareja gracias a esas aplicaciones. Parecía ser un pasatiempo inocente para las solteras y no me iba a hacer daño. Había escuchado historias de terror y leyendas urbanas sobre esos encuentros en línea, así que era bastante precavida y estaba consciente de las cosas que potencialmente podían pasarme, lo que creó una ligera paranoia en mí. Tomé mis propias precauciones cuando hablaba con alguien en esas aplicaciones. Ya tenía un poco de miedo a los hombres en general, pero eso se intensificó por mi uso de las aplicaciones. Realmente usaba eso como un colchón entre yo y las personas potencialmente dañinas. Y un día hice match con un chico y empezamos a conversar casi de inmediato. Era lindo. En todas sus fotos parecía realmente adorable y parecía estar realmente interesado en mí, en mi persona. De hecho, nuestra conversación se volvió rápidamente apasionada, tanto que estábamos pendientes de cada palabra del otro. Para alguien como yo, fue un verdadero intercambio apasionado, simplemente dos personas emocionadas de conocerse. Fue realmente hermoso cuando lo recuerdo. Me pidió mi número de teléfono, lo cual acepté. Me envió mensajes de texto, lo cual era bastante novedoso para esa época, así que intercambiar números de esa manera no era algo fuera de lo común. Pero solo intercambiamos algunos mensajes antes de que me pidiera mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Tumblr. Eso empezó a incomodarme porque yo no había mencionado el uso de esas dos redes sociales. Parecía que él sabía que yo estaba registrada en esas redes. Sé que suena tonto, pero compartir mis cuentas personales era una de mis precauciones en ese entonces, y no quería hacerlo. Sé que él ya tenía mi número, pero además tener mis cuentas de redes sociales significaría que podría identificarme, conocer cosas nuevas sobre mí, el lugar donde estaba, en fin, todas esas cosas que no necesariamente quieres darle a una persona que acabas de conocer. Le dije que no me sentía cómoda compartiendo esa información, y él me dijo que no importaba porque era espía. Me asusté un poco, pero él me dijo que ya sabía todo lo que quería saber sobre mí. Me reí, pensé que estaba bromeando, que intentaba hacer un chiste, pero él me dijo que no estaba bromeando en absoluto. De hecho, empezó a decirme cosas sobre mí que yo nunca le había contado, y ahí fue cuando empecé a entrar en pánico porque se estaba poniendo realmente extraño. Solo pensaba que nunca debía haberle dado mi número de teléfono tan fácilmente. Quizá fue con eso que me encontró. Pero él me siguió enviando mensajes durante un tiempo hasta que empezó a mencionar de manera casual información personal sobre mí, mi apellido, la calle donde vivía, la escuela a la que fui cuando era niña. En fin, me da escalofríos pensar en todas las cosas aleatorias que había aprendido sobre mí, y aunque me dijo que era espía, ¿cuál era la probabilidad de que fuera cierto? Probablemente 0. Pero entonces me preguntaba cómo pudo saber todo eso sobre mí. Siguió diciéndome lo aliviado que estaba de que yo fuera una chica honesta que no le daba problemas. Me puse a la defensiva, le dije que era un tipo raro, a lo que él respondió que había que reírse, y empezó a escribir en mayúsculas que se estaba muriendo de risa. Como dije antes, era una época en la que los mensajes de texto y las aplicaciones de citas no eran realmente tan populares. Contábamos los caracteres de nuestros mensajes y no enviábamos tantos mensajes seguidos a las personas. Y entonces recibir esos mensajes en mayúsculas que estaban casi vacíos, solo él riéndose, realmente me ponía la piel de gallina. Estaba molesta pero también asustada. Después de un tiempo, simplemente dejé de responderle. Ya no importaba de todos modos, pero él siguió inundando mi teléfono durante varias horas más con diferentes mensajes. Después de una semana, finalmente fui a la oficina de mi compañía telefónica para pedir que bloquearan su número. Eso pareció funcionar porque nunca volví a saber de él. Pero eso demuestra lo mucho que ese tipo me había mentido, porque para empezar, no era un espía secreto ni nada de lo que decía ser. Es solo un tipo un poco raro que sabía cómo buscar cosas en internet. Así que tengan cuidado, no den información personal a cualquier persona y sobre todo, no compartan sus datos en internet. Eso fue años antes de la llegada de las aplicaciones de citas, en una época en la que usábamos varios sitios web para intentar conectar con desconocidos. Yo usaba Match.com. Era muy cuidadosa, debo decirlo, porque todo el concepto aún era nuevo en esa época y tenía algunas aprensiones sobre los posibles peligros.
Me conectaba una vez por semana, solo para sentir que estaba tomando medidas proactivas para escapar de mi vida de soltera solitaria, sin realmente hacer mucho en cuanto a conocer gente. Empecé a hablar con un chico que me interesaba en el sitio, y retrospectivamente, mi interés era puramente físico. Pensé que se parecía a Jeremy Piven en una de sus fotos de perfil. Era una celebridad con la que llevaba una década fantaseando para entonces, y creo que si no se hubiera parecido a Piven, nunca le habría hablado enviándole mensajes, y nunca me habría involucrado. Cuando nos conocimos, sabía que las cosas no iban a salir bien, porque primero no se parecía en nada a su foto y en nada a mi crush. El chico era delgado, con el cabello en punta, tímido, y ni siquiera parecía interesado en mí, ni en platicar en absoluto. No se parecía en nada a lo que parecía en internet. Su primera táctica fue hacerme beber. Nos encontramos en un restaurante, así que empezamos con una ronda de cócteles, y él no dejaba de insistir en pedir más shots. En varias ocasiones, él quería que las bebidas no pararan y siguieran llegando a nuestra mesa. Y de hecho, él ya me había puesto borracha antes de que nuestro plato principal llegara a la mesa. Un par de Manhattan llegó a la mesa justo después de que terminamos de comer. Fue una sorpresa, un regalo que él había insistido en pedir. En ese momento ya estábamos en nuestro 6º o 7º trago, mucho más de lo que yo estaba acostumbrada. Llegó un punto en el que insistí en que tenía que irme a casa, a lo que él accedió, casi demasiado alegremente. De hecho, eso resultó ser un enorme error después, como te puedes imaginar. Por cierto, un pequeño consejo: nunca dejes que este tipo de personas sepan dónde vives, porque seguramente volverán a tu casa para hacerte daño. El tipo se estacionó frente a mi dúplex, pero mantuvo las puertas del auto cerradas con seguro, suponiendo que eso no terminaba ahí, que la noche iba a continuar y que íbamos a tener una relación juntos. Estaba tan borracha, en un estado de ebriedad increíble, que lo único que podía hacer era reírme de la idea que él acababa de proponerme. Así que íbamos a hacerlo borrachos ahí en la calle, como adolescentes en el coche, pero después de reírme, lo miré y me di cuenta de que no me estaba haciendo una broma. Él realmente hablaba en serio, y creo que si me hizo beber tanto fue para llegar a ese momento de la noche. Ahí fue cuando me di cuenta de que ese tipo era realmente raro. Debes recordar que eso fue en la época de Matchmatch.com. Yo era una de esas muchas mujeres que buscaban el amor en Internet, y admito que mi interés por ese tipo se debía a lo que percibía como su atractivo físico, pero usar un servicio de citas solo para encontrar una aventura de una noche me parecía una locura. El tipo seguía siendo insistente, pero no entendía por qué. Yo no quería y tuve que explicarle claramente que me negaba, y hasta le dije que no con un tono seco. Y ahí él cambió de expresión y yo no sabía qué decir. Solo le dije que lo sentía, aunque, honestamente, no era mi culpa y no tenía por qué disculparme. Pero él me dijo que si de verdad lo sentía, entonces tenía que hacerlo. Él me presionó bastante, pero seguí negándome, y su expresión se volvía cada vez más sombría hasta que finalmente se rindió. Me dijo que de todos modos no valía la pena y empezó a enumerar cada uno de mis defectos. No solo los señalaba, sino que los exageraba. Me hacía ver como la mujer más fea que él hubiera visto jamás. Sin embargo, eso no se detuvo en lo físico. Todo lo que había compartido sobre mí, mi historia, en mi perfil, durante la cena, todo eso de repente se convirtió en un arma usada en mi contra. Realmente me lastimó en ese momento y me hizo llorar, pero parecía contento de haberlo hecho, por cierto, pero eso solo era el principio. Me desperté a la mañana siguiente con flores en mi terraza trasera, acompañadas de una nota de disculpa. La firma era de ya saben quién, y yo estaba atónita. Qué psicópata para volver a mi casa, primero después de hacerme la lista de todos mis defectos, después de agredirme en la entrada de mi casa, y luego viene a dejarme un regalo, como si tuviéramos una historia juntos. Me volví totalmente paranoica con la idea de que él pudiera estar merodeando por mi casa y tal vez incluso meterse adentro. Miraba mis ventanas y estaba realmente paranoica. Los regalos duraron 2 meses. Me despertaba al menos una vez por semana con algún ramo de flores, un regalo o incluso una nota de disculpa frente a mi puerta. Hablé de esto con algunos amigos cercanos y miembros de mi familia. Todos me dijeron lo mismo, que debía llamar a la policía de inmediato y no contactar a ese tipo. El problema era que no quería admitir que había estado en un sitio de citas ni explicar dónde conocía a ese tipo raro.
La idea de contar cómo estaba sentada en su coche era totalmente humillante para mí, así que se me ocurrió otra idea. Saqué mi cámara vieja, una de mis armas que escondía en mi casa, y puse una nota que decía: «La próxima vez que vengas, no dudaré en usar esta arma». Eso tomó varios días, pero afortunadamente él vio la nota y nunca volvió. Me lo volví a encontrar años después. Él estaba solo, seguía lleno de granos y seguía igual de feo, y yo estaba con mi esposo en un restaurante, a quien él veía por primera vez después de que le conté esta historia. Lo miró de arriba abajo, le tuvo lástima, y hay que decir que su estado realmente había empeorado desde aquella famosa noche.